Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con la última jornada de esta cuarta versión del Sofcatech Day, la jornada de la tarde, donde tendremos una última charla llamada ¿Por qué la tecnología debe verse como una inversión y no como un gasto? Nos va a estar acompañando Juan Felipe Forero, quien es Senior Digital Associate de McKinsey. Entonces, démosle la bienvenida a Juan Felipe a este Sofcatech Day. Y bueno, muchísimas gracias y de antemano pues a todas las personas que están conectadas por todos estos 2 días que hemos tenido gratos de charlas inspiradoras, de charlas que nos han permitido aprender sobre negocios y tecnología. Juan Felipe, bienvenido. Vale, muchas gracias. ¿Me oyen bien ahí, cierto? Sí. Perfecto. Súper. Entonces, pues primero que todo, quería agradecerles por la invitación y por traerme hoy a hablar de este tema que pues creo que ya inclusive está un poco desactualizado, ¿no? Porque intentar ver la tecnología como un gasto es bastante atípico hoy si uno se pone a ver lo que está pasando. Pero entonces aproveché el espacio y la invitación para traer un par de pensamientos e ideas que les quería compartir el día de hoy. Y es que lo que nos está pasando en este tema de la digitalización, y todo el mundo habla de digitalizarse y ser ágil y, bueno, un sinfín de formas más de trabajar. Y la verdad es que nadie sabe qué va a pasar, ¿cierto? Y nadie sabe cuál es el límite de lo que vamos a lograr. Y creo que lo que más cerca, como seres humanos que hemos vivido de este proceso de digitalización, de que algo se cambie y transforme el mundo como lo conocemos, fue cuando se inventó la electricidad, ¿cierto? Y quería explicarles eso porque cuando uno piensa en la electricidad, uno ya no piensa esto como una inversión y como un gasto, es simplemente algo que está en la base de cualquier cosa que hacemos, ¿cierto? O sea, si yo les preguntara a ustedes hoy, si tuvieran una empresa y tuvieran que llevar unos productos al mercado, ¿cierto? Entonces tú pensarías en qué los vas a llevar, y cuando piensas en las opciones que hay para llevarlos, tú no estás pensando en que vas a coger una carreta y un caballo y te vas a ir hasta Corabastos, o si vas a coger una camioneta y poner tus productos ahí. Eso ya no es parte de la discusión ni tampoco es una opción viable que uno piensa que puede existir, ¿cierto? Y esto puedes llevarlo a más ejemplos. Entonces, cuando tú piensas hoy en día que todos estuvimos atrapados en la casa, cuando pensaron en cómo voy a trabajar, cómo voy a adecuar mi espacio de trabajo y cómo voy a tener mis cosas, pues uno decía, listo, pues tengo acá una vela para cuando salga de noche, y aquí está mi máquina de escribir y necesito una seta de papel. Eso ni siquiera era una opción, ¿cierto? Y ejemplos hay muchos más, y solo por sacarle el último tema, digamos, si uno tuviera que sacarle copias al trabajo que uno ha hecho, ¿cierto? Que es algo tan básico, es más, ya es hasta digital, ¿no? Pues tú no estás pensando ni siquiera ya ni en imprimirlo, ni mucho menos coger una imprenta y generar una base para después hacer más copias. Todo esto ya desaparece, y desaparece de la cabeza, y cuando uno piensa en sacar copias de su trabajo, ya ni siquiera uno está pensando en cómo lo voy a imprimir con electricidad. Ya no tengo ni siquiera que imprimirla, la electricidad me sirve para poder verlo en otro dispositivo. Y quería traerles esta discusión porque es importante pararse en lo que nos está pasando y que no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Y ahí es donde nace la pregunta de si debería yo invertir o no en tecnología, y si invierto en tecnología, ¿cómo invierto en tecnología? Pues no es tan fácil definir uno cómo invierto en tecnología. Y uno tiende a cometer muchísimos errores, y ahorita les voy a contar un poco, un par de historias sobre eso, de mi experiencia personal. Pero digamos que todo parte, y voy a aprovechar la pandemia para decir, la pandemia lo que hizo fue que aceleró que todo el mundo se preguntara qué voy a hacer, ¿cierto? ¿Cómo voy a lograr que mi compañía sea mejor? ¿Cómo voy a hacer que esté actualizado con lo que pasa en el mundo? Y la verdad es que esto lo único que hizo fue generar inclusive más ansiedad. Entonces, desde la consultoría nosotros, con todo este tema de la pandemia, vimos un boom inédito también de que la gente nos llamara a preguntar qué vamos a hacer y cómo voy a sobrevivir, ¿cierto? Y pues ante eso, y en McKinsey nos encanta hacer arquetipos, nos encanta hacer
frameworks de trabajo. Nos inventamos este framework que a mí me gusta mucho, que se los voy a explicar y después no me voy a tener tanto en las slides a menos que quieran que me detenga y lo abrimos a discusión, pero las organizaciones parten y tienen diferentes caminos de digitalización. Y voy a sacar de esta discusión todas las que nacen nativas digitales porque ellos viven otro tipo de problemas y es otro tipo de situaciones a las que ellos se enfrentan. Pero por lo menos mi experiencia y donde me gusta trabajar, por lo menos a mí, es justamente empresas que tradicionalmente han sido muy exitosas, ¿no? O sea, hay que partir de la base de que son empresas extremadamente exitosas en lo que hacen y hoy en día no saben si mañana les va a pasar un Uber por encima o va a llegar un Rappi y me va a cambiar totalmente la forma como yo distribuyo las cosas. Y estas empresas que son muy exitosas, claro, contratan a unos consultores, comienzan a definir qué es lo que hay que hacer y les dicen, no, hay que ser ágiles, ¿no? Entonces el CEO escucha que la agilidad es súper interesante, súper cool, es un tipo de micromanagement, donde ahora me van a entregar cosas más rápido y más fácil, ¿no? Entonces sale la cultura agile, ojalá en IT la ponen en toda la organización. Entonces ahora somos agile, ¿no? Y ya no tengo reuniones, tengo rituales. Ya no tengo presentaciones de informes de resultados, tengo reviews, ¿no? Y cambia un poco la dinámica. Y lo único que hicimos, que yo le digo a mis clientes es, hacemos ágil de una manera muy básica, donde no logramos hacer que las cosas penetren, porque lo único que queremos es ver el mismo plan de trabajo para saber cuándo me entregan las cosas. Y arriba lo que hago es que en vez de poner semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, vamos a poner sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, ¿no? Y nace ese agilismo básico donde quiero reutilizar una metodología porque me dicen que todo es más fácil, más rápido y más barato, pero realmente no me siento a entender qué pasa. Y ahí comienzo a entender, ok, listo, no puedo simplemente decir que ahora porque soy ágil, soy mejor y comienzo a pensar en proyectos, ¿no? Y comienzo a cambiar un poco la mentalidad en la que estoy. Y cojo equipos, ¿cierto? E intento acercar a estos equipos, intento decir que van a ser multidisciplinarios, a veces lo logro, a veces no lo logro. Además los asigno a que funcionen de esta manera ágil, ya entiendo un poquito más la metodología, ya entiendo que tienen que estar completos, autónomos, y comienzo a intentarlo. Y ahorita les voy a contar un par de casos donde inclusive cuando uno comienza a hacer estos proyectos ágiles y los cerca y los separa de la organización, igual fallan porque comienzan a tener muchos problemas culturales donde no simplemente mañana voy a amanecer y voy a entender lo que implica entregar responsabilidad, ¿cierto? Y lo que implica entregar decisiones es algo bastante difícil. Las organizaciones tradicionales y especialmente las muy exitosas tienden a ser muy jerárquicas porque tienen personas muy, muy buenas, líderes muy, muy buenos, que no han tenido la suerte de confiar siempre con buenos equipos. Inclusive hoy estaba hablando con uno de mis clientes y les decía que el problema más grande que van a tener es que no van a confiar en ustedes. Contrataron gente brillante, gente increíble. Les están pagando un montón de plata, pero aún no saben confiar en ellos, entonces las decisiones quieren mantenerlas acá arriba y no dejan que bajen a estos equipos que se están entregando. Y ahí digamos que comienzan a hacer como listo, yo necesito comenzar a desconectar esto. Me estoy dando cuenta que mis dos culturas no pueden convivir. Nacen cosas como las fábricas digitales, ¿cierto? Nacen estos equipos o spin-offs o speedboats o como queramos llamarlos y comienzo a separar a estas personas y a este tipo de trabajo porque intento mantenerlos puros a la metodología que yo escogí para trabajar. Y ahí comienzo ya a tener, digamos, llamémoslo un sandbox donde yo comienzo a probar y de verdad comienzo a iterar de forma ágil. Y por iterar de forma ágil es que ya por fin les entregué la responsabilidad, ya por fin acepté que tengo que ser un poco más libre con mi equipo porque les entrego la responsabilidad y como les entrego la responsabilidad, también les entrego todos los permisos que conlleva tener esa responsabilidad. Y uno comienza a ver ciertos cambios en la velocidad, uno comienza a ver ciertos cambios en la forma como uno trabaja y se da cuenta que sí puede hacer las cosas más rápido. No he llegado a esa idea de que supuestamente uno en una semana entrega productos y entrega cosas, pero ya me doy cuenta que sí se puede trabajar de una manera diferente. Y de ahí comienzan las organizaciones a saltar y aquí es donde yo creo que comienzo a ver la barrera en muchos de las empresas, especialmente en Latinoamérica,
donde la barrera aquí ya comienza a ser difícil porque es muy fácil contener una fábrica digital, es muy fácil tener un juguete digital si soy una empresa muy grande, pero cuando tengo que convertir eso ya en que voy a cambiar la forma como yo pienso como organización, ¿no? Porque las organizaciones, por más que yo intento, van a trabajar en silos, tengo finanzas, tengo procurement, tengo originación si soy un banco, o tengo el área de trade marketing si soy una empresa de consumo masivo. Y es muy duro romper esos hilos. Y lo uno que comienza a hacer es que uno comienza a ser selectivo en qué áreas comienza a organizar y a cambiar, ¿cierto? Entonces, cojo ciertos pedazos de la organización, tiende a ser las de producto, las de mayor valor, donde yo creo que voy a lograr generar el mayor impacto para esta empresa. Y los vuelco a la metodología, todo lo que he aprendido, y me doy cuenta que sí pueden comenzar a trabajar de forma diferente. Y muy pocas organizaciones, por lo menos en Latinoamérica, creo que hay muy pocas de las grandes, ¿no? Que nacieron tradicionales y que han podido llegar a este último punto, es cuando se desprenden de sus hilos, cuando se desprenden de estas cosas y nacen procesos punta a punta, de esos procesos punta a punta me nacen unas células que van a estar pendientes de esos procesos. Tengo equipos multidisciplinarios que de verdad están apalancando la tecnología, ¿cierto? Para poder completar un proceso punta a punta y generar valor. Y esos procesos se vuelven más importantes que los hilos. Y ya mi organización trabaja de una forma diferente. Entonces, llegar hasta allá es la meta que muchas empresas hoy en día tienen, donde logran de verdad cambiar su forma de generar valor y su forma de entender el producto que ellos venden o el servicio que ellos ofrecen y se dan cuenta que hay que darle una vuelta. Un buen ejemplo, yo creo que es, por ejemplo, lo que hace Nubank, que nació en Nativa Digital, pero a mí me encantaba cuando hablaba con unos productores en Colombia y él me decía, mira, yo soy el product manager de tarjeta de crédito. Y él no tiene un equipo a cargo, él lo que tiene son unos procesos, originación, score crediticio, ¿no? Y él coge esos procesos y dice, listo, quiero la originación y yo quiero utilizar el scoring así, y además yo quiero que mi perfilación de clientes la haga de esta manera, y comienza a utilizar la organización de una manera muy diferente para crear productos. Eso es algo que, por lo menos con los bancos con los que yo trabajaba o con las empresas de consumo masivo que también me trabajo bastante, no existe. Y allá es como la ambición a la que quieren llegar, donde tienen ese tipo de modularidad. Entonces, cuando uno piensa en invertir, ¿no? Invertir en tecnología, eso ya se vuelve una decisión mucho más compleja. Ya hoy en día ni siquiera tengo que pensar si debo o no invertir en tecnología. Yo tengo que pensar es cómo voy a invertir y cómo voy a hacer que la tecnología sea mi aliado y no justamente la razón de por qué no voy a poder crecer y ir hacia adelante. Y aquí les traigo este segundo framework, que en este segundo framework lo que les quiero contar un poco es uno cómo puede ir construyendo esa digitalización y uno cómo de verdad puede utilizar la tecnología y de verdad verla como una inversión, porque la tecnología sola no va a solucionar nada, ¿cierto? Entonces, la tecnología primero tiene que ser un set de piezas, ¿cierto? Un Lego que yo puedo armar y desarmar para poder utilizarla, como les di este ejemplo ahorita de las tarjetas de crédito en Colombia. Que además eso está compuesto, si es un Lego, está compuesto por muchas piezas, muchas tecnologías diferentes, entonces ya no existe una única solución y por eso uno encuentra tantas empresas que dependen de SAP, ¿no? Entonces, SAP es un monolito y en SAP tengo todo y en SAP están todos mis problemas y todas mis soluciones. Y lo primero que uno se enfrenta es uno cómo comienza a desagregar ese SAP en diferentes cosas, ¿cierto? Porque uno tiende a coger lo que funcionó bien y lo que terminó pasando fue que le seguía añadiendo cosas a lo que me funcionaba bien porque es lo que funciona. Y termina uno con una bola y con un pegote gigante que moverlo es muy difícil, es muy difícil. Entonces ahorita uno tiene que pensar que la tecnología ya no es una, sino que uno tiene que tener un Lego y un set de cosas con las cuales poder armar lo que uno quiere. Y para que alguien juegue con este Lego, pues no cualquiera puede jugar con el Lego. Tengo que tener un equipo empoderado, que tiene unos roles que no siempre son los que uno está acostumbrado y que además entienden la responsabilidad y el privilegio que es jugar con ese Lego, porque entonces tu trabajo es súper diferente a yo cumplo un proceso básico, sino que yo estoy construyendo algo mucho más grande. Y todo esto, digamos que se ha venido siendo real y cada vez es mucho más fácil de hacer porque hay
hay un set de nuevas prácticas, de nuevas formas de desarrollar. Hay todo un tema de DevOps que ha cambiado radicalmente la forma de desplegar a producción lo que uno quiere entregar como servicio, ¿cierto? Y cuando uno logra comenzar a armar todo este Lego y uno comienza a pegar las diferentes cosas que tiene que verse con esto, uno comienza a darse cuenta que hay mucho valor detrás de esto y esto es una inversión muy costosa. Te estoy diciendo que no tengas una tecnología, necesitas muchas. Te estoy diciendo que necesitas roles y roles nuevos y en este momento en el mercado son muy caros. Y además de eso, te estoy diciendo que tienes que hacer que tu organización cambie. Culturalmente esto es un shock terrible, entonces eso es lo que hace que inclusive hoy en día empresas muy grandes, muy exitosas, porque hay que partir que no estamos hablando con gente que no tiene visión, es gente que ha sido muy exitoso, se enfrenta con un problema que es muy complejo. Y como cualquier problema que es muy complejo, pues vamos ahorita a separar los pedazos para entender dónde está la forma de hacerlo, o por lo menos entender por qué es tan difícil cumplir este Lego, ¿cierto? Entonces, si quieren, arranquemos por cómo hago para que este Lego funcione, ¿cierto? Entonces, hoy en día, y esa es otra palabra que ya también está de moda, yo voy a tener un ecosistema desacoplado, basado en mensajería, que va a ser súper fácil de utilizar y yo voy a poder conectar y desconectar cosas. Y la verdad es que eso es algo muy, muy difícil de hacer. Pero es muy gratificante uno ver eso después, cómo se transforma y genera un valor que uno no cree que era posible. Yo tuve la oportunidad de generar un core bancario cuando era product owner, perdón, un core de seguros. Y me demoré, me acuerdo, fue una inversión gigante, $1 millón, con un equipo bastante grande de desarrolladores. Y poder hacer el primer producto de la aseguradora nos costó 6 meses donde solo se veía, digamos, un costo y donde desde negocio no entiende por qué se demora 6 meses en crear un seguro, ¿no? Pero lo bello y lo que hace que esta nueva forma de trabajar sea tan interesante es que ese primer producto que me tomó 6 meses crearlo, después el siguiente nos costó 2 meses. Y el tercer producto que lanzamos lo hicimos en 3 semanas. Y al cuarto producto, que ahí yo me fui, pues ya estábamos sacando productos a la semana. Entonces, para los que trabajan en la industria de seguros y que entienden lo que implica crear un producto de seguros, tiene muchas complicaciones como el de un banco. Son muy diferentes, hay temas actuariales, hay temas contables, o sea, crear un producto no es tan sencillo, especialmente en la industria de seguros, pero que tú puedas decir que me imagino este producto, con ese producto pongo los legos en su sitio correcto, y en una semana tengo un producto que está avalado por la super, que es atractivo para el cliente, que lo puedo probar muy rápidamente a ver si les gusta o no, y que además si no funciona, pues perdí una semana de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso se logra cuando tú logras coger los diferentes componentes y de verdad que sean componentes, un componente de pricing, un componente de perfilación, un componente de catálogo, que tú comienzas a utilizar todos esos pequeños pedazos por aparte y genera mucho valor. Y un tema que a mí me encantaba cuando hacíamos esto es que cuando uno ya entrega esa pieza o esos legos, es muy interesante ver después cómo los productos comienzan a manejarlos y comienzan a utilizarlos. Entonces, el you build, you run it es espectacular porque tienes toda la responsabilidad, entiendes qué fue lo que hiciste y eso te lleva a otro nivel de entendimiento de tu producto que hoy en día no se tiene, ¿cierto? Entonces, en mi caso, los que hacían seguros, los que venían de la industria tradicional, pues realmente al principio no entendían, o sea, sabían qué producto querían hacer, pero no sabían las implicancias de hacerlo. Hoy en día todo eso está. Y como you run it, you're responsible of it. Entonces, como tú eres responsable, tú no puedes ir y romper todo porque quieres tener un producto, no, tú tienes que ser bastante inteligente cómo lo haces. Y este producto lo vamos a construir con muchas piezas, ¿cierto? Muchísimas piezas. Entonces uno está acostumbrado aquí a la izquierda a hablar de, no, yo tengo mi iOS, o tengo Android, tengo Oracle, ¿no? Tengo IBM, Excel, ¿no? ¿Cuántas empresas hoy en día empresas gigantes muy exitosas se manejan con Excel? Muchísimas. Cuando uno comienza a crear un ecosistema de soluciones y de tecnologías, para poder construir ese Lego del que estábamos hablando, pues te das cuenta que esto se volvió algo muy complejo, donde las personas que tienen que operar productos, que tienen que vender productos,
su trabajo se complicó porque ya no solo tienen que comenzar a entender al cliente, sino que tienen que saber qué es lo que tienen que utilizar para poderlo crear. Pero es en esta colmena de soluciones que encuentran algo espectacular y es que lo que te digo, comienzan a coger pedazos, comienzan a armarse el Lego como les parece mejor. De ese punto, quisiera pasar ahorita, digamos, uno cómo hace para que algo genere valor, ¿cierto? Y lo que les decía, hoy en día hay muchas empresas que se manejan con Excel, se manejan con tablas, con queries, con cosas muy básicas, pero digamos que tú ya no puedes pensar que una sola cosa te va a generar valor. Y es muy normal, especialmente en empresas grandes, que todo el mundo habla de SAP, pero inclusive poder operar SAP tiene una complejidad gigante. Hoy en día la tecnología se ha vuelto, y no es por asustarlos, pero es para que entiendan el nivel de inversión que uno tiene que hacer en tantos niveles, porque esto es lo que realmente te diferencia. Y ahorita les voy a traer un caso de lo que puede implicar eso para los que no están viviendo esto, para que vean que hay luz al final del túnel. Uno puede dividir esto en varias capas. Aquí yo lo dividí en 5 capas, donde tú tienes que definir un modelo operativo. De ese modelo operativo tú tienes que saltar a cómo lo vas a monitorear para que eso funcione bien. Después de ahí tú tienes que aprovisionar cuál es la infraestructura que yo tengo que tener para que esto no se me caiga, para que no se dañe. Para los que están en Colombia y usarán Rappi en el Día de la Madre, pues que no se estalle la aplicación, ¿no? Cómo voy a orquestar, y lo que les decía, si tengo muchas cosas trabajando al mismo tiempo, pues también necesito a alguien que me opere y me mantenga todo esa recocha de aplicaciones en orden, eso también hay que hacerlo. Y además de eso, tengo que poder administrar los activos de infraestructura que tengo, porque ya eso es tan valioso y tan importante como lo es el edificio donde yo trabajo, ¿cierto? Son diferentes cimentaciones, pero todo esto tiene que estar de la mano. Y cuando uno comienza a entender que la tecnología, especialmente para industrias que están altamente cambiadas, como puede ser la banca, o consumo masivo que lo está viviendo muchísimo ahorita, hay muchas industrias que aún les falta y es súper interesante, por ejemplo, en industrias extractivas o industriales que irónicamente llevan muchos años perfeccionando temas de modelos y modelación predictiva y prescriptiva y un montón de cosas, pero al mismo tiempo son muy ingenuos en lo que implica hacer eso a escala. Hay mucho valor detrás de hacer eso. Entonces, el ejemplo que traía el día de hoy es del DBS Bank, creo que de Singapur, ¿no? Y ellos comenzaron hace ya varios años, y pues la industria de banca, por eso los traje ejemplos, la más atacada, pues tuvieron que tomar la decisión de que ellos ya no podían seguir pensando que esto no era un core de su negocio. Y se pusieron la idea de que la tecnología ya no es un problema de alguien más, es un problema mío y además es un core o una capacidad core de lo que yo hago, ¿no? Entonces, primero, yo ya no voy a usar tecnología de afuera, yo tengo que usar mi tecnología porque nadie me conoce mejor que yo para sacar las soluciones que yo necesito. En 8 años, ellos pasaron de tener el 90 casi por ciento de su tecnología por fuera que fuera propia. Es un proceso y ya vieron, ¿no? Todo ese stack tecnológico que hay que crear, eso no es tan fácil. Y además de eso, cuando lo fueron haciendo, pues también entendieron que ya tener esa sala de servidores, tener cosas fijas, no solo es ineficiente, sino que es muy difícil de mantener. Y te das cuenta cómo los servicios de cloud y optimizarte en cloud comienza a tener un valor gigante en lo que tú haces. Y a medida que tú vas teniendo todo en cloud, pues tú te liberas de un montón de restricciones y de inversiones previas a poder necesitar la capacidad, que es bastante importante, especialmente para las compañías que ya tenían que contar con servidores y con una inversión significativa en tecnología. Entonces, esto te lo flexibiliza muchísimo. Esto termina siendo un ahorro cuando llegas hasta cierto punto. Y esto, por ejemplo, se refleja todo esto y no sé si alguien aquí sabe lo costoso que es, por ejemplo, el costo del footprint de tener servidores. Eso puede ser un costo gigante. Lo que le estuvo pasando a este banco fue que a pesar de estar haciendo todo esto, a pesar de estar teniendo esta inversión en tecnología, el footprint de lo que les costaba tener todo eso andando se redujo hasta una quinta parte de lo que era en el 2003. Entonces, al final del día, convirtieron todo esto en una ventaja, primero una ventaja competitiva, segundo, les dio mucha flexibilidad a ellos decidir cuándo y cómo invertían en tecnología y por último, les sale más barato en términos de procesamiento y servicio tener esto in-house que seguir dependiendo de terceros ajenos a uno. De acá quiero saltar
a la tercera parte, y es la que por lo menos a mí es la que más me gusta, porque creo que lo más difícil de toda esta digitalización y de todo este tema de tecnología es que la tecnología es lo más fácil. La tecnología ya te la inventaron, ya la economía existe, las nuevas prácticas ya existen. Muchas de estas cosas ya están, pero lo más difícil es tú cómo de verdad vas a cambiar como empresa y también como profesional, especialmente para los que llevan años en su industria, entender que las cosas han cambiado de una forma que ya no funciona como antes. Entonces, en el mundo tradicional, ¿no? Y como uno estaba acostumbrado a que funcionaran los negocios, pues tú tenías, por un lado, a la gente de negocio, por el otro lado tenías a los de servicio, por otro lado tenías a tus directivos, y además de eso tenías el área de IT en la mitad de todo este complejo mapa de tecnologías, y todos eran enemigos, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Que SAP no funciona. Y si uno habla con los del call center es que no me funciona así. Y si uno habla con los directivos es que la información nunca está lista ni disponible. Y uno, desde su rol, siempre tenía como enemigo a la tecnología. Y eso es algo bastante interesante porque eso aún pasa y pasa muchísimo por donde sea que yo entro, en empresas muy grandes que no han comenzado o están en su proceso de digitalizarse y de invertir en tecnología, siempre todos son enemigos, ¿no? Entonces los de IT son enemigos, ellos lo entienden, los que tienen que hacer BI es que entregan todo muy tarde, lo cual hace que termine uno dependiendo de, por ejemplo, Nielsen. Entonces uno compra Nielsen, se gasta un montón de plata contratando a Nielsen para que cuando uno ve el informe dice, eso es mentira, eso no es cierto, yo tengo mucho mejor margen y share que lo que está diciendo Nielsen. Entonces, esta pelea constante en la que vivimos genera sobrecostos, genera problemas, genera un montón de ineficiencias que antes eran totalmente aceptables porque todos estábamos en el mismo punto, pero cuando compites con los nativos digitales que ya no ven la tecnología como un problema, compites con los que están más avanzados que tú y que tienen el dinero para acelerar, te das cuenta que te puedes quedar atrás muy rápido. Y encima de eso, no sabes en qué momento tu industria puede cambiar de una forma tan radical que ya ni siquiera sepas cómo reaccionar. Y de ahí es donde comienza a salir todo este tema de los modelos ágiles y al final es algo que es muy fácil de decir, es muy difícil de hacer, porque uno habla de decir de trabajar en la nube y que todo sea bajo demanda y el equipo de IT va a estar integrado con mi equipo de negocio y va a ser lo mismo y va a generar estos equipos multidisciplinarios que les contaba al principio. Y la verdad es que no es fácil, no es nada fácil y es una frustración constante. Y ahí es donde uno entra a ver, y por eso yo soy un poco eh, de pronto purista con la metodología, y es porque lo usamos muy mal. En el mundo corporativo lo usamos terriblemente mal. Y ahí es donde nacen estos fracasos ágiles que creo que existen en todas las organizaciones. Yo los viví, yo fui parte del fracaso y por eso lo vivo a tan a dolor de pecho. Y es que uno dice, voy a montar ágil y crea equipos multidisciplinarios, ¿no? Pero entonces crea un equipo y entonces ustedes ya están listos y ustedes ahora me van a entregar todo en la mitad del tiempo. Ah, pero yo necesito que pases todas las decisiones conmigo, yo necesito que me definas cuándo va a estar, yo necesito que me digas cuánto va a costar, porque yo sé que son ágiles, pero no importa porque yo necesito tener un presupuesto a fin de año, ¿no? Y ahí ya comienzas a romper un montón de cosas en la metodología, porque el problema siempre está en usar mal la metodología, no la metodología misma. Un plan de trabajo waterfall no está mal. Un Kanban no está mal. Un Scrum no está mal. Si uno la usa mal, pues va a tener malos resultados, ¿cierto? Si uno además intenta decir que va a comenzar a trabajar en equipos ágiles y que va a generar nuevos productos basados en tecnología, pero no hay un solo desarrollador en el equipo, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber un montón de ideas muy lindas, pero no va a existir nada. O peor aún, ni siquiera tengo un desarrollador y tampoco tengo una sola persona pensando en el usuario. Que va a salir un producto que no tiene absolutamente nada que ver con los dolores de tu cliente, de tu industria, de tu negocio, porque desgraciadamente uno desde negocio lo primero que hace es solucionarse sus problemas. ¿Por qué? Porque uno es su propio usuario. Y por eso estos roles se volvieron tan importantes y tan difíciles y tan escasos en este momento. O sea, si uno piensa en la demanda actual de estos roles, si el mundo necesitara, por ejemplo, 100 desarrolladores, el mundo tiene 15.
Si el mundo necesitara 100 personas que saben manejo de usuario, va a tener más o menos 30, 35. Y es en esta escasez donde uno comienza a desesperarse y uno comienza a asignar personas que no están listas para hacer ciertos roles, ¿cierto? Y el primer rol que comienza a sufrir ese efecto es el del Product Owner, porque el Product Owner en teoría es el que prioriza, el que sabe de negocio y es el que, desgraciadamente, uno desde el mundo corporativo es el primero que, que trae, dice, no, yo pongo mi Product Owner, yo tengo este líder súper bueno que va a poder hacer eso. Pero resulta que el tipo nunca ha trabajado con tecnología, nunca ha pensado desde el punto de vista del usuario y además es un líder que está acostumbrado a tener personas que hagan cosas para él. Y eso, cuando uno logra poner al desarrollador, el UX, el Scrum, el QA, y uno por fin logra montar ese famoso equipo, eso entra en reversa porque entonces el PO no sabe hacer historias, no logran definir cuál es el producto, el PO piensa que está acá y es que le pusieron un equipo abajo y no se da cuenta que él tiene que estar al servicio de ese equipo. Y ese es un cambio de paradigma muy grande. Uno quisiera antes decir que yo ascendí para poder mandar a la gente y resulta que ahorita los roles de líderes que se están creando en este momento están al servicio de equipos. Porque uno se vuelve una persona que tiene que destrabar y que tiene que facilitar las cosas, ¿cierto? Encima de eso, uno dice, listo, ya por fin tengo el equipo, ya por fin el PO sabe hacer sus historias bien, y ya por fin estoy teniendo el producto que quiero, ya por fin me hicieron el famoso MVP. Puta, pero el proceso de release y de deployment a producción son 2 meses entre la documentación, aprobación, revisión a comité, igual no hiciste nada. Y tienes un producto parqueado en un ambiente de QA o de sandbox, no sé, y no puedes sacarlo. O peor aún, intentas emular la metodología Agile para unos productos más tradicionales y resulta que tienes el producto listo, pero no te dejan salir al mercado que porque tú no has demostrado que eso genera dinero. Hay un montón de casos de esa manera que son muy tristes. Y terminas uno ejecutando una cascada de agilidad donde no hiciste realmente nada. Lo que hiciste fue tener tu plan de trabajo y tienes el sprint 1, el sprint 2, el sprint 3, el sprint 4. Y es muy doloroso hacer ese cambio. Entonces, uno poder llegar a ese modelo ideal, ¿no? De que el equipo es realmente autónomo, disciplinario, empoderado, colocalizado, con prácticas de DevOps y experiencia del cliente bien puestas. Eso es un proceso que toma tiempo y que no es fácil de hacer. Y ahí es donde lo que sustenta todo esto que estamos diciendo, digamos, el piso de toda esta maraña de cosas, tiene que ser cuáles son las prácticas de desarrollo que yo tengo, ¿cierto? Y acá yo estoy asumiendo que ya todo el mundo se montó en el barco, ya todo el mundo sabe que la tecnología no es opcional, así como la electricidad no es opcional. Y que uno si quiere comenzar a pensar sus productos, tiene que comenzarlos a ver desde un punto de vista tecnológico. Y que si uno no piensa y planta la semilla de un producto desde cómo va a funcionar con mi tecnología hasta cómo la voy a sacar al cliente, pues no voy a hacer realmente mucho, ¿no? Y esta cama donde se para estos nuevos productos que vamos a crear, esta nueva visualización del futuro, te lleva a pensar yo ahorita cómo lo hago, ¿no? Entonces, uno comienza diciendo, listo, ya monté todo, ¿no? Ya logré hacer todo, ya tengo mi equipo, mis historias, mi backlog, todo, ¿no? Y estoy logrando hacer sprints de 2 semanas. Estoy logrando desarrollar cosas, pero lo que les decía, ahora resulta que yo para poder desplegarlo y llevarlo al cliente, eso es un proceso tediosísimo y terrible. Y esta última cola yo creo que es la que uno no se espera y es la que realmente va a doler, porque todo lo demás se puede comprar, esta no lo puedes comprar. Estos son procesos, estos son prácticas que tú tienes que hacer, ¿no? Porque tú, en el mundo normal, tú tienes que buscar aprobación y esa aprobación de tu código tiene que servirse a través de manuales y documentación y además de eso, eso requiere que tú tengas un esfuerzo donde tú tienes que revisar en todos los ambientes que eso funcione porque no está coordinado, porque no sabes si va a funcionar en el Android o en el iOS o no sabes si va a funcionar en tu web app, ¿no? Además de eso, tienes un UAT legado que tienes que pasar por él porque tienes que sacarlo. Y por ahí de pronto apenas estás comenzando a pensar en el despliegue productivo, han pasado semanas, ¿cierto? Ya tu idea
hace semanas que la ingestaste, la preparaste y no la pudiste probar. Y esto parece menor, pero es que la diferencia, y ahí lo que les digo, típicamente tú te puedes demorar un ciclo de desarrollo de 2 semanas y típicamente terminas gastándote 6 en poderlo sacar a producción. Y yo lo viví y es horrible y es un trabajo horrible el que uno tiene que pasar y vivir para poderlo lograr. Cuando uno logra cambiar todo esto, ¿no? Cambia toda esta dinámica, uno comienza el proceso de semanas y lo vuelve en un despliegue de minutos, ¿cierto? Y ese despliegue de minutos se pasa por automatización de controles de calidad, eso se pasa porque yo ya cogí todas mis pruebas unitarias y las automaticé hasta donde yo pude y tengo un co-automation que es de última generación y además de eso yo logro organizar y descentralizar la forma como voy aprobando para que todo esto que antes tenía que demorarme semanas en aprobación, pues ya no es el caso. Y si además yo tengo unas prácticas muy sólidas en cuanto a documentación y manejo de desarrollo, eso lo que me termina llevando es a que yo ya tengo mi documentación desde el principio, entonces todos esos miedos es que si no está documentado no funciona, no. Si está bien hecho no tiene por qué estar no documentado. Y eso te lleva a que efectivamente acaba tu sprint, llegas a tu review y llegas a tu review con un producto que está de verdad al aire. Entonces, esto para los que son nativos digitales en una empresa que tiene todas estas prácticas suena muy obvio, pero para los que, por lo menos como yo, venimos del mundo del negocio tradicional, del mundo normal, del mundo real, pues todo esto suena muy difícil, ¿cierto? Y es en esta dificultad y es en lograr que todo esto suceda lo que es bastante complicado y es en la complejidad vamos a volver aquí, es en la complejidad de este cubito el poderlo armar, porque son muchísimas piezas. Entonces, a lo que quiero cerrar, y realmente creo que les voy a terminar regalando 20 minutos de su tarde de viernes, que creo que es más que merecido, es que uno ya no tiene que pensar en inversión, uno ya no tiene que pensar si es un gasto. Yo los invitaría a que piensen que esa es la base. Ustedes no piensan si van a invertir en equipos eléctricos. Ustedes van a trabajar con electricidad y ahora van a trabajar con esto que hoy en día llamamos digitalización, pero que se puede romper en diferentes casos. Pero al final a lo que los quiero llevar es que esta es la base y ahora lo que tienen que pensar es cómo la van a romper y cómo van a hacer ustedes para que de este cubo y de este Lego que les digo que tienen que armar, cómo lo van a lograr, porque ya la receta está inventada, ya los roles están hechos, ya lo más difícil es el cambio cultural al que ustedes tienen que llevarse, ¿cierto? Y ese cambio cultural es donde ustedes estén parados en estos arquetipos que les iba contando, que he vivido por suerte casi todos, y también desgraciadamente los viví todos, es parte de lo que vamos a vivir, de lo que uno puede no sufrir, pero por lo que uno tiene que pasar. Entonces, no se preocupen en la tecnología, no se preocupen en la inversión, acepten que la inversión va a tocar hacerla, más bien piensen cómo hacer que esa inversión no se pierda por falta de una cultura que realmente los esté empujando hasta ser una organización basada en procesos y no en silos pensando que la tecnología es su enemigo. Ahí si quieren ya paro del monólogo y no sé si tienen dudas o preguntas, no sé si esto es un foro abierto, pero esa es un poco la charla que les quería traer el día de hoy. Juan. Hola Juan, sí. Juan, sí, tenemos algunas preguntas por aquí del público que te voy a ir aquí realizando. ¿Listo? Primera. Súper. ¿Cómo te adelantas al mercado una vez que adoptas la agilidad empresarial si ocupas tu tiempo en estar pendiente de la tecnología y no de tu negocio? A ver, yo lo que les recomendaría es, y eso es justamente la dicotomía, es que, digamos, tu negocio ya no se puede desprender de la tecnología, ¿cierto? Entonces, hay muy pocos negocios que hoy en día pueden decir que no depende de la tecnología para operar. Si yo soy una empresa de commodities, una empresa industrial, hay una clara divergencia aún entre la tecnología y entregar mi producto o realizar mi negocio. Y me devuelvo al ejemplo de banca, cuando tú te das cuenta que tú no puedes ser un banco
Sin tecnología, pues tú ya no puedes decir que no me estoy ocupando de mi negocio si no te estás ocupando de la tecnología. O sea, ¿quién hoy en día piensa, por ejemplo, en una originación de créditos sin que tenga que pensar por lo menos en 2 o 3 diferentes aplicaciones con las cuales tiene que trabajar? Entonces, uno ya no puede pensarlo de esa manera, o por lo menos yo invitaría a que no lo piensen, porque tu negocio y la tecnología, así como tú ya no piensas si tu negocio necesita electricidad para operar o no, creo que es a donde uno tiene que llevar a ese pensamiento, porque uno resuelve el otro, ¿no? ¿Cómo entra a jugar el liderazgo para lograr el éxito en la implementación de un proyecto en tecnología? Esa es una muy buena pregunta, porque yo he tenido la fortuna y la desgracia de tener que vivir con líderes de ambos, de 3 diferentes estilos, ¿cierto? Y yo, o sea, primero respondo a la pregunta es sí, si el líder de verdad no lo ha comprado y así no lo entienda, lo quiere empujar, eso hace toda la diferencia. Y es porque yo he tenido unos líderes impresionantes, impresionantes, impresionantes. Cuando trabajaba con gente de Coca-Cola me impresionaba muchas personas con las que trabajé que no tenían ni la menor idea de qué era lo que estaban empujando, pero entendían los conceptos de lo que hacíamos, y el respaldo que teníamos era único. Entonces, en mi experiencia personal, yo tuve la oportunidad de tener mi presupuesto y tener a mis equipos de desarrollo, y aunque mi líder y mi jefe no entendía la mitad de las cosas que hacíamos, mientras que el resultado estuviera y él viera que estábamos funcionando de manera diferente, el apoyo era a capa y espada, y eso cambia y permea hacia abajo, ¿no? Y después tú tenías otros líderes que están como en la mitad, donde no han entendido qué hacer, pero tampoco te quieren liberar, y como que tú vives constantemente frenado, y ahí es donde la gente se comienza a frustrar, porque entonces el líder no ve una diferencia porque él no hace parte del cambio, donde tú tienes un equipo que se frustra, y desgraciadamente cuando tienes estos equipos ágiles, y pues no es el tema de esta charla, pero ustedes saben que la rotación de estos roles es terrible, comienzas a subir de que las personas se te van. Y después tienes el peor caso posible, y es que tienes una persona que no lo entiende, no lo ha comprado, y él dice, pues yo no entiendo para qué estamos gastando plata en esto. Pero le asignan el proyecto digital a él, y entonces él tiene que decir que es ágil, y ahí es donde nace mi plan de trabajo con el sprint 1, el sprint 2, el sprint 3, ¿no? Entonces, el líder, como en cualquier organización, es clave. O sea, para mí todas las organizaciones en menor o mayor medida son un reflejo de sus líderes, y la verdad es que uno tiene que ver eso, y uno como líder entender que si uno está viendo cosas que no son las que uno quiere ver, o si uno dice que se embarcó en una aventura digital y se da cuenta que su equipo no puede, los invitaría a primero pensar en sí mismos, pensar qué es lo que ellos están haciendo que está deteniendo la digitalización de su compañía. Tenemos por aquí una pregunta del público, don Richie. Hola, hola, Don Richie. hola. Hola, hola. Ok. Bueno, me llamaba mucho la atención ahora que hablaba sobre los product owner, porque es prácticamente la regla. O sea, product owner en algunos proyectos prácticamente puede ser cualquiera que conozca del negocio y pues viene sin preparación, y eso pues en nuestra experiencia puede generar incluso impulsar la rotación del equipo. Entonces mi pregunta más es, ¿qué estrategias has empleado en proyectos anteriores para concientizar a los patrocinadores de los proyectos en la importancia de este rol? Sea con la asignación de un PO externo o preparar correctamente a las personas con este rol tan importante. Sí, es un rol que, perdón la palabra, pero está terriblemente perrateado, ¿no? Y como le pasó eso, y como es la única forma para los tradicionales para ser parte de la digitalización, pues uno se encuentra con todo tipo de cosas. Y te voy a contar un poco mi experiencia personal de cómo lo viví, y después cómo comencé a contratar product owners con los cuales yo sentí que los equipos podían evolucionar con ellos. Porque la realidad es que vas a luchar con eso hasta que terminemos, hasta que la gente deje de preguntar, como te decía, si debo invertir o no en electricidad, ¿cierto? Entonces,
a tu respuesta a los patrocinadores, cómo lo van a cambiar, yo primero les invitaría que ese es un rol que no van a entender completamente, pero tienen que pensar más bien es en qué es lo que motiva ese rol para poder escoger a la persona, porque creo que saber del negocio es algo que desgraciadamente se aprende muy rápido, entonces tampoco tiene que ser ni interno, ni externo, ni tercero. Pero lo que no puedes dejar de hacer con ese rol es que tiene que ser una persona que, uno, le gusta aprender, tiene que ser, dos, una persona que esté muy abierta al cambio, y tres, tiene que ser bastante obsesiva con lo que hace, ¿cierto? Y, y obsesiva en el sentido de que él, cuando por fin entiende su rol, cuando por fin entiende las dificultades de lo que hace, tiene que entender que tiene que aprender muchísimo. Que saber del negocio fue solo el 10% de su trabajo, porque ahora tiene que entender un montón de cosas sobre diseño y experiencia de usuario, y además tiene que entender un montón de temas en cuanto a lo que se tiene que hacer para poder sacar a producción un producto, y además de eso tiene que tener los suficientes pantalones para sentarse con los desarrolladores y pensar con ellos cómo conceptualmente pueden ellos resolver un problema de negocio con tecnología. Y finalmente el tipo tiene que volverse un escriba donde va a poder hacer unas historias de usuario donde de verdad refleje lo que él quiere y que el equipo lo entienda y no el equipo tenga que sufrir la falta de guía que él tiene. Entonces, es un rol con mucha demanda y mucha dificultad. Y eso hace que, como hoy no en día no hay una carrera de Product Owner, ¿no? Eso no existe, nadie te prepara para hacerlo. Yo te invitaría o invitaría a los patrocinadores a que piensen más bien es en quién cumple esos perfiles, ¿cierto? Porque ese perfil obsesivo, metódico y que le gusta aprender, termina teniendo el cerebro de un ingeniero, tiene el corazón de un diseñador y tiene que ser suficientemente versado con la gente para poder convencerlos de que lo que él está haciendo está bien y que le tengan paciencia hasta que logre construir el producto que todos esperan, pero que no va a llegar. Y probablemente no llegue porque el producto se fue para otro lado y esa es la belleza de que en la obsesión del hombre, él no se dejó influenciar por el negocio para solucionar problemas del negocio y no del usuario. Bueno, y una última pregunta que tenemos por aquí, Juan. Dale. ¿Cómo una compañía que depende de terceros se apropia de su propia tecnología mientras mantiene su operación? Como una empresa que depende de terceros para la tecnología, ¿no? Como los que trabajamos con Softcat. Sí. Yo creo que, digamos, ahí vuelve al mismo tema, o sea, como que yo no puedo pensar que la tecnología no hace parte de mi negocio, sino que es una pieza fundamental, ¿no? Entonces, volver al mismo punto que no hay una dicotomía y es una convergencia que es lo mismo. Cuando tú entiendes eso y lo que yo he visto que es muy exitoso, porque no tengo una respuesta, pero puedo contar que he visto que funciona bien, es uno tiene que encontrar y si tiene que interiorizar las personas, tienen que tener ese tech lead que te va a definir unos estándares y una visión para tu código y tu trabajo. Tienes que tener un líder en la parte de experiencia de usuario porque tú no puedes entregarle al usuario un tercero, desgraciadamente. Puedes hacerlo al principio para aprender, pero él no sabe de tu negocio, tú sabes, ¿no? Y tercero, tú tienes que ver a casas como Softcat, estas casas de desarrollo, no como un parche, no como algo temporal, sino como un aliado con el que tú creces, ¿cierto? Y no lo digo solo porque sea el Softcat, sino porque tú nunca vas a poder completar todo lo que tú quieres hacer estando solo. O sea, les volví a hablar del el déficit global que tenemos en estos roles, ¿cierto? E inclusive si llenamos el déficit completo, después tienes otro déficit que es un déficit de conocimiento. Y casas de desarrollo que llevan años, que tienen cierta experiencia, en que han llegado a un nivel de sofisticación, eso vale un montón. O sea, piensa en lo que es como cualquier producto que uno desarrolla, o sea, uno comienza en el MVP y después llega un momento donde la gente no te puede alcanzar. Creo que fue en Amazon con los servicios de cloud y con AWS, que ellos dijeron que lo que los hacen a ellos campeones del mercado es que durante 10 años no tuvieron competencia, entonces ellos tienen 10 años de desarrollo por encima de lo que tiene un Google Cloud o lo que tiene Azure o lo que tiene la competencia. Imagínense lo que son 10 años para alguien que ya era nativo digital. 10 años de desarrollo. ¿Tú cómo logras ganarle a esa curva? ¿Cierto? Entonces, esa misma curva está en el conocimiento y las personas
que lideran estas casas de desarrollo y que te permiten a ti exponenciar la velocidad a la que tú avanzas. Y siempre vas a estar trabajando con eso, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Felipe, por la charla el día de hoy, de por qué ver la tecnología como una inversión y no como un gasto. De este mismo modo, damos finalización a esta cuarta versión del Sofca Tech Day. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado en este espacio de manera presencial y de manera virtual. Gracias, Juan Felipe. Démosle un aplauso grande a Juan Felipe desde aquí por su participación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y por su acompañamiento. Agradecerles a todas las personas sofquianas que nos acompañaron durante esta sesión de la mañana y la tarde, y a todas las personas que estuvieron ahí conectadas en nuestro streaming en vivo, darles gracias por estar aquí conectados en la cuarta versión del Sofca Tech Day. Esperamos vernos el próximo año con nuevas tendencias, con nuevas revoluciones que nos permitan seguir aprendiendo y desarrollando nuestro conocimiento. Que tengan un resto de excelente día, que tengan un resto de excelente fin de semana y hasta luego.